Bienvenidos, acá estamos otra vez en Triángulo Satelital. Hola Juan. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás vos? Muy bien, estamos acá en Magia de Libros para un nuevo episodio en este torrente interminable de alegrías que nos da Triángulo Satelital, ¿no? La verdad es que sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hablar de ciencia ficción y educación. Y para ello hemos traído a alguien cuyo CV rima y me cuesta decirlo. Lucía Vázquez. Vamos a ir por partes. Lucía Vázquez, docente, investigadora, becaria doctoral del CONICET, escritora, podcaster. Y amiga. Me perdí y amiga. Eso Lo más sí, importante. Lo más absolutamente. importante de todo. Muchas gracias por haber venido para hablar de ciencia ficción y educación, dos cosas que además te competen mucho. Es básicamente mi vida. Claro. Sí. Porque Es todo lo que hago. Claro, además, bueno, por supuesto, investigadora de este tema en particular. De Además, ciencia ficción argentina contemporánea. Bien. Así que estaba pensando, les voy a decir muchas cosas. Pensé muchas cosas de ciencia ficción argentina. No contemporánea, pero bueno. Excelente. Bueno, tenemos. Vamos a decir la verdad, que es que hemos tenido una charla hace unos meses que no quedó bien grabada en el marco en el profesorado, que nos supo acoger a ambos en diferentes momentos. Y de esa charla vamos a repasar algunas de las cosas importantes. Tuvimos como dos enfoques interesantes de cómo se conecta la ciencia ficción y la educación. Uno que es cómo la ciencia ficción imagina la educación en el futuro o en contextos diferentes de esos mundos ficcionales. Y después, qué rol tiene la ciencia ficción como material dentro de la educación formal o como en sí mismo un elemento didáctico, algo que enseña, ¿no? La didáctica de la ciencia ficción. Así que, ¿por dónde empezamos? Tenemos mucha carne para... Sabes que no me acuerdo nada de la charla de la otra vez, pero Perfecto. sí que me habías preguntado algo al comienzo, que fue como a traición, y lo tuve que pensar en el momento, y ahora vine con eso pensado, y me estás Típico. preguntando otra cosa. Bien. Así que, ¿me decís a mí por dónde empezamos? Por Porque favor. soy docente y tengo que improvisar. Y arranquemos por la parte didáctica de la ciencia ficción, ¿no? Lo cual no creo que sea cierto, para empezar. No creo que la literatura tenga que enseñar nada, Ok. en general, ningún género específicamente. Sí es cierto que la ciencia ficción te deja bastante cerquita de una reflexión que puede tornar en conocimiento. Lo que pasa es que pensar a la ciencia ficción solamente desde el costado de lo didáctico me deja muy cerca de los comienzos esos de la hard, ¿no? Science fiction, cuando tipo editores les decían a los escritores que todo sea, no sé, científicamente posible o correcto. Y eso, no sé, como medio que es un embole. Si querés saber sobre ciencia, no vas a leer ciencia ficción, vas a leer un libro de ciencias. Ahora, es cierto que leyendo algún texto más cerca de lo hard, a veces te puede despertar la curiosidad de irte, ¿no? Para las ciencias duras. Pero lo que para mí te va a pasar siempre que leas un texto de ciencia ficción es que te quedes pensando en alguna cuestión del orden de lo social, de lo psicológico. No sé si necesariamente vas a aprender algo, pero creo que sí está como cerquita de la reflexión, ¿no? Te deja como pensando. Claro, pensamos quizás la ciencia ficción o las obras de ciencia ficción como didácticas, no tanto en función de que te expliquen cómo funciona el trazamiento cuántico, sino de que tengan quizás una moral detrás o que sirvan didácticamente en el sentido quizás más antiguo, ¿no? Una obra literaria como vehículo de de un vehículo de la ética, de los valores de determinada comunidad que lo produce, Mm. ¿no? ¿Pero les parece que tiene que dejar moraleja la ciencia ficción? No que Ah. tenga que tampoco, sino que muchas veces puede cumplir esa función, ¿no? También como uno lleva determinados autores con quienes muchas veces coincide ideológicamente. También otros que no, pero aquellos con los que coincide ideológicamente encuentra en sus obras un reflejo de esa ideología con la que uno coincide.
Piensa en Sí. Ursula Le Guin, que tiene Claro. tanta coincidencia con muchos de nosotros, nosotras, y tiene, no sé, El nombre del mundo es bosque, donde hay una fuerte, ¿no? Pareciera haber además una idea de, no sé si didáctica en un sentido de panfletario, pero sí, bueno, hay una exposición de esto que es problemático y que no ocurre solo en la ficción. Y ahí te lo Claro, dejo. es por ahí de las obras más, ¿cómo decirlo?, como más transparentes, digo, por Claro. eso en ese sentido, que estás comentando como una temática en particular. Em, pero me interesa mucho lo que estás diciendo de la ciencia ficción dura y la blanda, porque yo a veces pienso la ciencia ficción dura como un approach quizás más gringa, que vemos un poco menos acá. Ujú. Y en eso me parece que la exposición es central. ¿Cómo es que se explica ese mundo? Y a mí me da mucho embole una exposición que es, bueno, en este mundo pasa que el 40% de la población tiene un virus que no sé, es como que, Eso lo hacen no, mucho las películas, ¿no? claro, Como sí, la o sea, justo plaquita del pasa comienzo. claro, un noticiero que te dice tal Mm, cosa. Y volviendo a esto de la reflexión, de lo que te deja pensando, me parece que una exposición bien dosificada ujú, en la ciencia ficción o algún género no mimético, te prepara un poco para bancarte el no entender del todo cómo funciona el mm, mundo que estás empezando a experimentar. Y por ahí la ciencia ficción dura hace un poco menos eso porque el enfoque está más en el dispositivo, mm. en la ciencia loca y no en lo que implica, lo que va a pasar a partir de eso. Claro, yo pienso en la de Robinson, la de Marte, la de trilogía esa, Marte rojo, Marte azul, Marte verde, no me acuerdo en qué orden. Leí la primera nada más y me gustó un montón, pero bueno, el tipo pasa páginas y páginas y páginas explicando cómo em, terrificar Marte, ¿no? No es la palabra terrificar, no, Terraformar. terraformar Marte. Em, Después el drama es humano, ¿no? Es lo que les pasa a los personajes. Pero, no sé, a mí como que necesariamente me parece muy loable. Digo, como "Che, esta persona sabe un montón. Mm. Me gusta encontrar cuando eso está bien dosificado. Em, Pienso en un cuento de Ted Chiang que me encanta. Me encanta él y me encanta este cuento que lo doy en la Universidad del Cine, que es La ansiedad es el vértigo de la libertad. Tiene un titulazo aparte. Y hay un dispositivo que se llama el prisma, que cuando lo accionas crea una rama alterna de la realidad y está la posibilidad de comunicarte con tu para-yo de la realidad alternativa. Esto se abre cuando vos tomas una decisión y tu para-yo tomó otra. Entonces vos tenés la posibilidad de saber qué hubiera pasado si hubieras tomado la opción A en vez de la B. Es desesperante, es desesperante. El cuento es buenísimo y es muy clásico en su forma y hay como varios momentos de interrupción de la trama en el que el narrador, que es bastante tramposito porque cambia la focalización todo el tiempo en los personajes, pero como que se presenta como un narrador neutro, explica cómo funciona el prisma, toda una cosa cuántica y no sé qué, y qué impactos tuvo en la sociedad antes de que lleguemos, porque ya está instalado, ¿no? En el momento de la trama. Y cuando charlamos en clases del cuento, ¿no? Como bueno, tratamos eso de detectar cómo aparece esa explicación en la textura. em, y es una explicación, pero por otro lado no es una explicación, porque el prisma no existe. Entonces no entendés cómo funciona el prisma. Es también como las películas de los viajes en el tiempo, Mm. cuando explican lo de las paradojas temporales. Sí, sí. No se entiende. Pero bueno, es un modo del género también, ¿no? Es como no sé llamarlo vicio, pero es una costumbre del género. Y creo que está bueno cuando pasa bien. No, yo pensaba capaz en las primeras décadas, cuando directamente había científicos escribiendo, ¿no? Y probando sus teorías. Así, no sé, hubo escritores a los que les cayó tipo la CIA, ¿no? Por haber revelado la fórmula de la bomba atómica antes de que saliera. O sea, ¿entendés? Como era gente que estaba como en una. Yo creo, no sé si hoy hay así, ni acá ni en Estados Unidos.
Claro, a ver, me parece que ya pasó o sea, que tenés el Kim Stanley Robinson que te va a explicar y me parece que sigue existiendo eso. A mí me chupa todos los huevos del mundo. ¿Cuántos metros de largo tiene el tambor de la nave para girar? No me interesa. Decime que hay gravedad artificial y sigo. Y lo entendés porque aparte no necesitas el conocimiento científico, sino el conocimiento del género. La ciencia ficción tiene más de 100 años. No hace falta que yo entienda cómo funciona la física cuántica, cosa que no voy a comprender. Necesito saber cómo funcionan las películas y en los libros. Sí, sí, se lo pienso un poco mismo los dispositivos que tenemos, o sea, volviendo a esto del prisma, te cuenta qué hace, cómo funciona en el sentido de cuál función tiene en la vida y no cuáles son los circuitos internos que permiten qué. Bueno, hay una perspectiva desde nosotros como consumidores de tecnología también, Ujú. que nos ocupamos de aprender cómo funciona y para qué lo podemos usar en nuestra vida cotidiana. Algo medio Black Mirroresco también, en donde también se presenta la tecnología como un bien de consumo, no tanto en su vertiente, bueno, cómo esto puede generar una paradoja, sino más bien cómo esto puede ser usado de un modo que se vaya de control, ¿no? Estaba pensando en esto de cómo los códigos de la ciencia ficción alcanzan para que uno entienda que el viaje en el tiempo es listo, no te beses con tu abuela o no mucho. Y eso y hasta ahí, hasta ahí estamos seguros todos. Después hay versiones. Esas cosas se aprenden y justamente me parece que hay una parte de didáctica del género, ¿no? Mm. Y por eso todavía quizás pensando en también las cosas que se llevan a la escuela como obras canónicas, esas obras canónicas incluyen su propia enseñanza acerca de los códigos del género con la que después Tal cual. podés ver un capítulo de Black Mirror y entender enseguida cuál es la relación con la realidad tal como la conoces, ¿no? Entonces uno lleva, bueno, no sé, de los muchos canónicos de Ray Bradbury, que te dan esa distancia y te explican, esto te vamos a explicar hasta acá, y de esos textos canónicos, justamente me parece quedaron afuera todo lo que es la ciencia ficción dura, Mm. llena de como el paper académico que justifica que pueda accederse a esa tecnología, ¿no? Mm. También, quizás porque la tecnología es medio mágica para la gran mayoría de nosotros. Eso por un lado, o sea, yo creo que es imposible hacer de divulgación de ciencia de manera simple, o sea, el mundo es muy complejo, ¿no? Por otro lado, en el capítulo anterior, anterior, hablaban de la antología de Harlan Ellison, de Mm. Visiones Peligrosas, de los 60. Y ahí Asimov dice, ahí, ¿no? Hace 60 años, dice, no, lo que pasa es que ya la ciencia ficción no puede ser lo que era porque la realidad alcanzó a la ficción, ¿no? Entonces se empieza como a abrir mucho la brecha y entonces que la ciencia ficción haga ficción, que deje la ciencia a los científicos, ¿no? Y sin embargo, hoy, en el 2026, sigue apareciendo, por ejemplo, en la ciencia ficción argentina o en la latinoamericana, el prejuicio alrededor de si es posible o no tener una ciencia ficción, porque no somos un país, que también es mentira, ¿no? Porque bueno, ahora sí vivimos en el mundo de Plop, pero antes mandábamos satélites al espacio. ¿No? Entonces, esta cosa que pasaba en los críticos, en las revistas que circulaban en los 70, en los 80, sobre todo en los 80, ¿no? Los grandes hacedores del campo diciendo, bueno, no, y acá no podemos, ¿no? Porque no somos un país demasiado eh, industrializado, ¿no? No somos un país desarrollado, y la ciencia ficción es un género de los países desarrollados, ¿no? Me venía pensando que quizás, la ciencia ficción es uno de los géneros que, recibe amablemente en su seno la mayor cantidad de prejuicios, que existen, ¿no? Que tienen que ver, obviamente, con las categorías de primer y tercer mundo, las categorías de género también, ¿no? Esto de que, las mujeres no leían ciencia ficción, y la otra vez me acuerdo en el capítulo que nunca verá la luz, que yo traía la cita de Gorodischer, hablando de los 80, de una carta en la que le decía a Marcial Souto algo así como, sería bueno, sería lindo que la gente aprenda a leer ciencia ficción, ¿no? Mm. Como esta idea de que, bueno, y ahí podés empezar a pensar por qué en la escuela. Vos hablaste del canon,
Y ya hace un par de años ahora que no estoy en el secundario, pero desde que arranqué hace muchos, muchos años, cuando llegaba a la unidad de ciencia ficción era tipo utopía, distopía. Eh, y bueno, nada, los primeros años de la HARD, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, la crisis la fe en el futuro, toda una cosa como muy sistematizada, con una galería de autores, sobre todo en la escuela, Bradbury, bueno, Oesterheld, ¿no? El Mm. Eternauta. Cuando en el momento en el que sale El Eternauta, las revistas de ciencia ficción, e incluso la propia revista de Oesterheld, tenía su sección de ciencia. Digo, como eso estuvo también. Yo creo que eso sí ya no existe más porque está demasiado lejos de nosotros la posibilidad de comprender al mundo en esos términos. Em, pero había como concursos para que los chicos presentaran proyectos científicos y había una sección de divulgación, o sea, estaba cerca sin, y en el momento de Westergel me parece que de una forma armoniosa, sin que una cosa invalidara la otra, ¿no? O sea, podía ocurrir la invasión en Buenos Aires, que fue como la gran novedad, y también la gente tenía su correo de lectores donde contaba cosas o traía inquietudes o proponía inventos, Mm. ¿no? Como estaban como más cerquita. Yo creo que quizás lo que pasa hoy es que de vuelta em, es medio difícil dar una respuesta em, a ese nivel de especificidad y en todo caso lo que pueden hacer los autores y las autoras es probar ideas y propuestas que tienen más que ver con el orden de lo vincular, de lo social, em, que me parece que en un punto es lo que hace este Robinson. No quiere necesariamente explicar cómo, sino bueno, explorar qué le pasaría a los humanos en ese otro planeta, que es un poco lo que ya hizo Bradbury, sin explicar nada, ¿no? Bradbury en los 50 Mm. sale el cohete a Marte, plantan un par de arbolitos y listo. Claro. Y por eso un poco Robinson necesita ese ladrillo de texto porque te va a explicar cómo funciona todo y los efectos que tiene. Em, y me parece interesante de sus libros también que tiene un montón de personajes vinculados con la investigación, profesores, científicos, son personas que están como dotados de un saber muy especial sobre su campo y esas personas son elegidas para la misión, por ejemplo, a terraformar Marte por sus capacidades como científicos. Y luego, claro, como vos decís, la gente es gente y van a pasar mil cosas en Marte cuando no tenés ningún tipo de gobierno y es bueno, yo tengo un montón de ideas, yo me eduqué para esto, yo sé cómo es. Y lo interesante de la novela es que la gente tiene ideas muy diferentes según su saber y su forma de ver el mundo, porque al final, lo sé, cuando nos entrenamos, cuando nos educamos en cierto campo, un poco miramos el mundo a través de ese lente. Sí, cada vez Mm. está más compartimentado el conocimiento. Entonces, el que sabe, pero pasa incluso en la literatura. O sea, el que estudia literatura contemporánea de género, capaz no tiene la más pálida idea de, no sé, de lo que pasó, bueno, ni qué decir, no sé, el resto de Latinoamérica, en Bolivia, no sé, con el policial en la década de los 50. Me preguntás, no lo sé. Claro. ¿Hay policial? No lo sé. ¿No? Alguien nos va a poner en los comentarios, bueno, Sí. sepan que, Si hay, por favor. me parece que también tiene que ver con eso, con que a ver, estamos hablando de vuelta de un género que se ocupa de pensar la ciencia, la tecnología y el futuro, ¿no? Mm. Y que tiene más de 100 años. O bueno, más o menos, ¿no? Este año cumpliría. La etiqueta es el El aniversario, 26, ¿no? claro. El 26. Podemos pueden hacer un cumpleañito. Eh, obviamente, paréntesis, ya lo inventó todo Mary Shelley a principios del siglo XIX y ahí ya estaba la desconfianza en la ciencia y etcétera, y bueno, después pasó lo que pasó. Pero digo, obviamente, teniendo el género esa sensibilidad, bueno, lo que capaz resulta interesante es ver la sensibilidad que estaba en las primeras décadas y la sensación de que quizás el mundo era una cosa más manejable, más comprensible, y hoy, bueno, no, creo que es una cosa que se desborda
todo el tiempo por todo. O sea, el conocimiento, ¿no? Saber, entender, comprender, acceder al conocimiento, me parece que está como también demasiado inasible. Y bueno, también entonces siento, se va a reflejar en las obras de ciencia ficción. Pensaba, por ejemplo, en lo que hace Barragán con el gusano. ¿Por qué pasa eso? No importa, pasa, comienza a pasar, ¿no? Creo que no hay mucha pista de... No, claro, o sea, la novela empieza con una escena de hecho, la gente se toca y se fusiona. Mm. Y bueno, pero digo, no sé, en el menú de opciones decís, bueno, no sé, capaz la contaminación, no sé, los Sí, microplásticos. hay un momento en que hay uno como, pero que incluso se lo pone como si fuera una cosa medio conspiranoica del personaje que R34, creo que es el que busca como explicaciones en Facebook. Entonces dice como, bueno, esto puede haber sido un laboratorio chino, o esto puede haber sido, o esto puede tener una explicación religiosa o Bueno, digamos viste la película de esotérica. Cronenberg, Crímenes del Futuro, Sí. que bueno, que la gente, no la gente, pero un par, comienza así, ¿no? Y pueden comer plástico. Y sí, o sea, es como lógico, ¿no? La dinámica de la extrapolación. Entonces, bueno, Barragán dice, en algún momento podemos, ¿no? Eso sucede, físicamente es posible. Y bueno, y lo que explora durante toda la novela es qué le pasa a la gente con eso. Claro, como que pasa de largo la parte de la explicación. Si pensamos en la ciencia ficción como también una especie de teatro de operaciones donde se ponen en juego algunas de las preguntas del momento, coincide la idea de que quizás las preguntas más imponentes ahora son más de índole de las ciencias sociales más que de las ciencias ¿Cómo vivimos duras. juntos? Y ¿Cómo nos entonces relacionamos? nos encontramos con una ciencia ficción donde el pivot de las ciencias de las ciencias blandas. Tenemos como ficciones montadas sobre un modelo de otros orígenes antropológicos, por ejemplo, pensando en Pinedo o para el caso también o en Gorodiller o en Ursula Le Guin. Son las ciencias blandas las que nos van a dar las respuestas de las inquietudes más grandes de este momento, porque las ciencias duras a casi todos nosotros, a todos nosotros se nos fueron de las manos. Nadie puede asir la totalidad de esas respuestas que proveyeron las ciencias duras. Sí, de vuelta, me parece como que el mundo es demasiado complejo, Claro. ¿no? Que es una explicación muy simple. Y por otro lado, pienso, vivimos entre terraplanistas. Entonces, la ciencia dura también se agotó. El discurso de la ciencia dura, igual no me gusta mucho llamar a las ciencias sociales blandas, ¿no? Como que les bajamos un poco el volumen, pero bueno, digamos las ciencias exactas, que también hay un Ok, problema ahí. Las ciencias exactas, las ciencias ok, sociales, sí. humanas, las ciencias humanas, ¿no? Em, y también es un poco insuficiente para la persona de a pie. Para habitar el mundo no nos termina de satisfacer tampoco el conocimiento duro de las ciencias exactas, etcétera. Pues si no, ¿por qué tanta gente iría en contra de la evidencia científica? Digo, la evidencia científica también Mm. perdió textura en este mundo. No, y también cuando se reemplaza, cuando se da una respuesta desde las ciencias exactas, digamos, o de la tecnología basada en esos avances, eh, se da una respuesta sobre una inquietud de orden social, Ujú. esa respuesta tiende a el ordenamiento exacto de las personas, que da malos resultados. Digo, Mm. el intento de ordenar con exactitud algo que se reconoce como un desorden de índole vincular, humano, social, Claro. político, Sí. educacional para el caso. Lo que pasa muchas veces con esta idea de, por ejemplo, ahora, para retomar también la idea de cómo se puede imaginar la escuela del futuro. La palabra futuro aparece mucho en los planes, en particular Mm. ahora, en este momento, en Buenos Aires, en Argentina, la idea de la educación del futuro. Si nos abrimos un poco para no ir a la coyuntura propiamente, hay mucho discurso alrededor de que la escuela y la universidad también te preparan para un mundo que ya no existe. Hay que Mm. reformar la Mm. educación tiene que ser absolutamente otra cosa. ¿Cómo? Nadie sabe. Mm. Nadie sabe, no hay una respuesta concreta para decir, así es como tenemos que educarnos ahora porque cambiaron las cosas. Mm. ¿En la ciencia ficción hay respuestas para eso? ¿Encontramos una ficción en la cual se plantea una educación distinta para un mundo distinto?
sea, sin haber leído toda la ciencia ficción que existe en el mundo, te diría que no. Está este cuento de Asimov, del que hablábamos la otra vez, que es de los 50, cómo se divertían, cuánto se divertían, una cosa así, que sitúa la acción de 100 años en el futuro, no sé, tipo 2150, y unos chicos encuentran un libro viejo, un libro en papel, que ya les llama la atención, donde se cuenta cómo era la escuela antes. Eh, Se da a entender que la educación en ese futuro es en la casa, que me acuerdo que vos habías contado un dato de color, y a través de pantallas, ¿no? Son, los maestros son, sí, pantallas, robots, lo que fuera. Entonces, añoran o les cuesta un poco fantasear con ese lugar de socialización que es la escuela, con un maestro humano. En un momento dice, no, pero ¿cómo iba a ser humano? No saben, no saben lo suficiente los humanos para ser maestros. Eso me pareció quizás lo más interesante del cuento, porque de vuelta, la fragilidad de ser UNE quien tiene que transmitir, ¿no? Ahí lo que termina pasando, bueno, no necesariamente es el dato duro. Obviamente Claro. uno tiene que tener una responsabilidad en qué comunica, pero lo que suele pasar en la escuela es lo que no pasa casi en ningún lugar, te diría hoy, que es que estamos todos juntos en un mismo lugar y tenemos que estar ahí varias horas. Es un embole estar sentado, no digo, pero yo no sé si la salida es como por las TICs, ¿no? Mm, Porque es eso, como más pantalla, en vez del pizarrón de tiza, le pones un proyector. mm. No hay una imaginación política real para mejorar la escuela o para que la escuela esté más cerca de su época, ¿no? Porque también ir tipo manual a transmitir conocimiento, los pibes entran, o sea, nosotros ya, te digo, una generación de secundaria, fines de los 90, primeros 2000, podías consultar el Encarta. Sí, No sí, ya necesitas estaba. un humano que te dé el dato duro, ¿no? Después, bueno, o sea, el Rincón del Vago, Wikipedia, la inteligencia artificial. O sea, es obsoleto el rol de transmisión de dato duro, de conocimiento. Ahora, lo que para nada es obsoleto es la transmisión de hablar con otra persona, ¿no? De vincularte, de tener que establecer eso, ¿no? Una conexión en la que hay un intercambio que ahí yo me pongo medio ludita, ninguna inteligencia artificial en el mundo te va a dar. Cuando la escuela ya no puede existir, bueno, creo que es una retroalimentación, cuando ya no hay más empatía. Y ya no hay más empatía y entonces la escuela es algo que no se sostiene. Porque eso, nos ponemos computadoras, pantallas en nuestras casas y listo. Lo que tenemos que saber lo sabemos. Ahora, yo puedo leer todo lo que lea en una página, y en una pantalla, ¿no? Porque en un libro obviamente pasa otra cosa. Y nunca va a ser lo mismo que escuchar una clase. Nunca. Sí, Y sí, de hecho es un problema, justamente lo interesante también es pensar en cómo, y es un problema para que se siga estudiando y que no hay una respuesta clara, cuál es el rol de las tecnologías de comunicación en la educación, en sus diferentes formas. Y lo más obvio, de lo que todos podemos coincidir, es en lo distinta que es la educación virtual, en el sentido de una clase virtual, aunque sea sincrónica, como el momento la persona está dando la clase en su casa y yo la estoy recibiendo en la mía, siempre hay que salvar una serie de distancias hasta que uno se acostumbra sí, o se es una acostumbra, digamos, dinámica completamente distinta. totalmente distinta. Y Yo un es, poco me olvido que no estoy viendo una película, que no puedo tipo ponerle pausa. Ah, no, esto está sucediendo. La Mm. pantalla me desnaturaliza esa inmediatez de la experiencia por completo. Yo te digo igual, o sea, estar 4 horas sentada escuchando una clase para mí es la muerte, o sea, en vivo, te digo. También la cosa expositiva, yo no me aguanto, es como, en ese sentido tengo un espíritu más mm, adolescente, no puedo estar quieta tanto tiempo. Lo que tiene la virtualidad es que cortaste, vas al baño, te apagas la pantalla, te haces el mate, ¿no? Pero entonces, para mí eso da más cuenta del problema que sigue arrastrando capaz la educación más clásica, ¿no? Que tiene que ver quizás con una
idea de muchísima simetría entre quien sabe y quien aprende, ¿no? Eso me parece que sí, es viejo, que es obsoleto, que un poco capaz las nuevas tecnologías vienen a suavizar o sea, yo llegué a escuchar a alumnos diciéndome tipo: "No, pero en Wikipedia dice otra cosa", tipo, no, hablando de un texto, Claro. pero yo leí en Wikipedia, o sea, como que te cuestiona así, bueno, pibe, vengo estudiando hace 20 años, igual me puedo equivocar, ojo, ¿no? Para fechas y eso es excelente, pero bueno, me parece que ahí la figura del docente es la que, bueno, que nos paguen mejor, obviamente, ¿no? Pero la que tiene que estar quizás más atenta a no pensar necesariamente en nuevas formas, ¿no? Pero como adaptarse. Los docentes tenemos un nivel de flexibilidad que no sé si existe en otra profesión. Y la otra anécdota, a ver si volvemos también un poco a la ciencia ficción, me invitaron a presentar a Pórtico, en la convención esa que se hace en La Plata de ciencia ficción, la novela. em, y al final, era re linda la charla, y al final se acerca una persona y me dice, pero tu novela no es de ciencia ficción. Ah, porque, bueno, supuestamente la gente se inventa una vacuna para que seamos todos inmortales. Y yo no explico cómo funciona la vacuna. Por supuesto, no lo sé, cualquier cosa, es un gadget. O sea, Claro. lo que a mí me interesaba era ver cómo se vivía para siempre encima en un mundo sin empatía, espantoso. Em, pero ahí también volviendo a cómo se enseña ciencia ficción en la escuela y qué hacemos en la escuela. De vuelta, ¿no? Como, ¿qué hacemos en la escuela? ¿Enseñamos la diferencia entre utopía y distopía o leemos textos de pronto? Y ahí vuelvo al comienzo, cuando hablamos de la moraleja. A mí, quizás, el texto que me parece más interesante de Leguín para dar en la escuela es Los que abandonan Homelas. Ese es un texto que no te da la respuesta. Y rompete la cabeza, quédate angustiade, no te dice. No te dice, te plantea el problema, te lo tira en la cara y vos quédate ahí toda la vida capaz sin saber qué harías o cuál es la mejor solución. ¿Y no dirías que ese texto que tiene un planteo de ciencia ficción, al menos en el sentido en el cual se proyecta este mundo ficcional, que tiene estos otros elementos, y que lo escribió Ursula Le Guin, y es lo que ella quiera, ¿no te parece que tiene una intención didáctica? Quitando de la idea de que la didáctica requiere esa jerarquía, ¿no? Como ella no se pone justamente, abre una pregunta de Ella la no que no sabe, supone, de la que no presume tener una claro, ella no respuesta. sabe. Pero eso también es parte digo, para mí tiene un rol muy educativo, es en particular ese texto además. Sí, quizás más que lo didáctico, creo que tiene que ver como con el pensamiento crítico. Mm. También, o sea, aparte de lo humano y lo vincular, la escuela tiene que ser ese lugar donde más o menos podamos aprender a pensar sobre lo que leemos y sobre lo que escuchamos, tener una opinión propia, sopesar, comparar, ¿no? Como lo básico que no tiene que ver con engullir información. em, y no sé, y la verdad que yo en novelas de ciencia ficción no, no ubico ni mucha preocupación por la institución escuela necesariamente, o sea, como que siempre caen otras instituciones a consideración, por decirlo así, ni tampoco, bueno, mucha alternativa, ¿no? No me acuerdo si lo habíamos dicho la vez pasada, es más fácil imaginar Sí. el fin del mundo que el fin de la escuela. No, pero sí hablamos de la fantasía, una fantasía que además probablemente todos tuvimos, de cómo se aprende en Matrix. Hay no Kung Fu, corta, te ahorraste reconociendo que no aprendés Kung Fu, así que no aprendés a tocar la guitarra con información, hay una serie de cosas que tienen que pasar. No importa, te ponen el programa y aprendiste a hacer algo que no Mm. sabías y por lo tanto sos un ser humano nuevo además también. Y esa es una fantasía en donde la ciencia ficción también sí pone como, y muy, no te explico nada, es listo, Sí, sí, es estás como la dinámica reprogramado. de la descarga, ¿no? De Claro. vuelta, es una información que, bueno, em, yo pensaba, es tan difícil vivir, ¿no? En general, es tan dificultoso, y aprender cosas va en esa línea. Aprender sin frustración.
Es que no, como no la... es posible. No es sí. posible. Claro, pero es que esa... No es No, posible. es que para la La frustración es fantasía parte, es, pero digo, claro. la Sí, fantasía es un poco lo que totalmente. viene, justamente lo que viene a solucionar cierto uso muy a trompicones de la inteligencia artificial. Mm. Cuando se usa para escribir, por ejemplo, ¿no? Como que pasa mucho en la Sí. escuela, que un chico viene y te trae un ensayo escrito que no escribió, que escribió que dijo, no, pero yo le di la idea y me lo escribió, entonces es mío el ensayo. Y decir, bueno, acá hay una serie de cosas que no pasaron. En particular, lo que no pasó fue la frustración de no saber cómo arrancar, no saber por dónde seguir, equivocarte. Donde aprendes es en eso. La fantasía no deja de ser cada vez que uno se frustra. Yo no quiero frustrarme, preferiría no frustrarme. Entonces, si uno pudiera, como limitless, digo, hay esas cosas, ¿no? Como esas fantasías un poco de acceder a todas mis capacidades a la vez y no tener un mal día, a poder aprender algo sin que la frustración me detenga y yo tenga que emocionalmente reconstituirme para volver a abordar algo que me costó. Y esa fantasía siempre se resuelve con, sería muy difícil que expliquen la ciencia dura, ¿no? Detrás de eso. Mm. Justamente porque sin frustración no se aprende nada. No, y aparte el ejemplo de Matrix es como muy curioso porque se la sabe una visión como pesimista, ¿no? Como de un mundo malo, simulado, ¿no? Y de pronto tenés un héroe que resuelve como de esa manera. Ideológicamente es medio raro también, como que eso sé, porque, no sé, hasta la obra más pesimista de ciencia ficción probablemente esconda la fantasía quizás más conserva o más, no sé, facilista, si se quiere, con respecto a algunas cuestiones. Estoy pensando también en cómo aparece, quitando la idea de educación como algo ordenado, el aprendizaje sí aparece en casi cualquier historia de ciencia ficción. Mm. Es la última vez que digo Úrsula Le Guin, pero en particular en los Nunca cuentos de dejes de decir Terramar, Nunca Úrsula dejes de Le decir Guin. Úrsula Le Guin. hoy, en este momento, en particular en las historias de Terramar, siempre hay procesos de aprendizaje. En el primero, en la primera historia de Terramar, con Sí, sí. Gavilán, con el proceso de aprendizaje es el centro de la trama, casi. Ujú. Alguien que no sabe y quiere saber. Pero bueno, hablar de educación es otra cosa. Pero sí que se construye la idea de aprendizaje como algo que también, sobre lo que también se puede fantasear. Es que creo que lo habíamos hablado la vez pasada en el capítulo Fantasma, creo, que la ciencia ficción em, te pone muy de cara al otro, ¿no? A lo otro, a lo que no sos vos. Un planeta, un invento, otro ser, lo que fuera. Siempre hay una otredad que, a diferencia del fantástico, vos tenés que comprender, tenés que tratar de comprender, ¿no? Porque en el fantástico lo otro que no es de tu mundo te da miedo, te perturba, te deja como, la puta madre. En la ciencia ficción lo otro aparece siempre como un desafío más del orden de como de la comprensión, de la cognición, ¿no? El extrañamiento cognitivo del que habla Zubin. Y ahí hay un aprendizaje, o sea, siempre hay un aprendizaje de los personajes que o están aprendiendo a vivir en un mundo en el que algo ha cambiado o han tenido que aprender a vivir en ese mundo, y del lector. O sea, en ese sentido yo creo que sí es un género muy didáctico porque tenés que aprender cómo funciona ese mundo. Tenés que aprender esas nuevas reglas, por más pequeñitas que sean, por más pequeña que sea la variación, hay un aprendizaje que vos haces cada vez que te encontrás con un cuento, con un poema, con una novela, con una película de ciencia ficción. Tenés que aprender algo de ese mundo, que ese mundo no es tuyo, entonces tenés que más o menos saber cómo funciona, ¿no? Con o sin explicación del narrador, pero hay ciertas reglas que son nuevas. Eso, para mí, te da como una plasticidad mental que es buenísima. Y ahí, digo, es un regénero para trabajar en la escuela. Es un regénero para trabajar en la escuela por eso, porque si estamos pensando en qué nos hace la tecnología, cómo vivimos en sociedad, es con los pibes y las pibas con quien tenemos que hablar eso, y es ya. em, pero creo que capaz lo didáctico también tiene que ver, en todo caso, aunque no me convence la palabra, tiene que ver como con eso, ¿no? Con que siempre hay un desafío cognitivo Claro. cuando, en cambio, de vuelta, ¿no? Como en el fantástico, tu
tu procesamiento de la cosa es otro, ¿no? Justamente, no tenés que entenderlo, es un poco la gracia, que sea algo que está como por fuera del registro de lo que podés comprender o de tu realidad. Mm. O sea, es un ejercicio buenísimo. Y pensaba en estas 2 novelas en las que hay como un proceso de aprendizaje, que son 2 novelas bastante distintas, pero El fin de la infancia, ¿no? Donde toda la humanidad tiene que aprender a no matarse entre sí, para que, bueno, los alienígenas, no nos revienten también a su vez, ¿no? Pero esta cosa de la humanidad como un niño que aprende, ¿no? Ya está en el título, El fin de la infancia. Y después pensar en El Señor de las Moscas, ¿no? Donde esos niños están ahí en esa situación medio apocalíptica y tienen que aprender a ser adultos, ¿no? Porque también ahí no siempre lo que se aprende es bueno. Estábamos hablando de esto de la frustración y aprender los tropezones y que la pases mal. Y bueno, me parece que un poco la adolescencia es la edad de frustrarte en pasarla un poco mal y tratar de entender quién sos y cómo funciona este mundo. Em, y me interesa esa pregunta que vos te hacías de cuáles son quizás algunos ejemplos de la ciencia ficción donde vemos escuelas. Y yo vuelvo siempre al juego de Ender, que es otra novela como haces en la tuya, de agarrar a adolescentes y decir, bueno, vamos a ver cómo es el tejido social entre adolescentes, porque el protagonista, y el dato de color que mencionaste que voy a compartir para contextualizar, es que me hicieron el famoso homeschooling en Estados Unidos, que yo no fui a la escuela, sino hasta quinto grado. Y todas esas herramientas sociales de o sea, cómo, no sé, hablan las chicas con los chicos, o cuál es mi banquito. Hay mil herramientas que no tenés. Y eso es lo que le pasa a Ender cuando va por primera vez a esta estación espacial y es chiquito, entonces no lo respetan y él toma la decisión, como muy a propósito, de tener una pelea muy fuerte y dejar mal a otro pibe. Así se planta y dice, bueno, no me van a querer, pero me van a respetar. Y esa novela me parece un ejemplo interesante de cómo puede ser la adolescencia y la escuela y lo que se disfraza quizás como educación, que es el gran chiste de la novela, en el futuro, en un espacio donde hay como una amenaza alienígena, por ejemplo. En Los Desposeídos, recuerdo ahora que decís esto de, bueno, no me van a querer, pero me van a respetar, una situación de violencia entre chicos, está, si no recuerdo mal, explicitado que en la educación de los niños en esta sociedad que está fundada sobre bases anarquistas, digamos, de no propiedad por lo menos, el castigo, la consecuencia de un comportamiento antisocial entre niños es el aislamiento. Se aísla al chico una cantidad de tiempo, un poco ponerlo en penitencia, ¿no? Solo el aislamiento mismo es la consecuencia de la antisocialidad. No, si no haces que quieran estar con vos, no vas a estar con nadie. Sería también algo. Y es interesante porque aparece esta cuestión la formación emocional dentro de una sociedad sin jerarquía, Ujú. o por lo menos fundada sobre la idea de que no haya una jerarquía, una autoridad. Y eso ahora me gustaría recordar cuál es, porque seguramente sí está cuidada esa cuestión, ¿no? ¿Cómo se impone esa consecuencia? Porque también hay una idea de la educación en donde también uno justamente adquiere y enseña, si está en un rol de profesor, de maestro, las consecuencias de los actos también. Hay una parte de educación de cómo llevarse con los demás, que es parte de esto que decís. No, y esto del aislamiento a mí me hacía pensar también en el valor de leer en la escuela, ¿no? O sea, el valor de enseñar literatura en la escuela. Esta cosa que no pasa después en la vida adulta, capaz, salvo, no sé, un club de lectura o, bueno, estos espacios que una se va como generando, los talleres, pero que es leer con otros, ¿no? En la escuela. Lees con 30 personas, que es una cosa que después no haces. Y lees capaz con alguien que, si tenés suerte, sabe y te puede ir guiando, te puede dar más información, ¿no? Sin que, porque también pasa que cuando sos pibe no sabes dónde ir a buscar, ¿no? Entonces ahí como el profesor de literatura dice, bueno, si te gustó esto, puedes leer. A mí me pasa en la facultad también, ¿eh? Tipo, ay, Lucía, no sé, me di cuenta que te gusta el terror, quiero leer una novela de terror. ¿Cuál?
el mal menor de Carlos Tailing. Siempre tengo u otros docentes también que me preguntan como, tipo, bueno, ¿qué se puede dar de ciencia ficción en el secundario? Lo que fuera. Pero como esa situación también que es muy muy contraria al aislamiento, que es leer en grupo, ¿no? Y encima, tipo, estos textos que te ponen en aprietos, vamos a decir, ¿no? O sea, que te dejan pensando también en lo social, en lo grupal. Mm. Bueno, hay algo que no se termina en la escuela, de lo que lo mucho que uno aprende cuando se lee una obra en grupo. Y bueno, en particular, quizás también es algo de sesgo, pero yo observo y cuando charlamos también coincidimos en que hay un montón de demanda de espacios como clubes de lectura, grupos de lectura, talleres de lectura, ¿no? De escritura, Claro. ¿no? Y esa demanda responde probablemente al hecho de que no se da naturalmente a lo que antes se daba, que es que por ahí, por ejemplo, cuando salían folletines en los diarios, habíamos leído lo mismo. Si nos cruzamos Sí, en las el revistas, trabajo, o las revistas con sus literarias, correos de lectores. que incluían, y justamente se mezclaban estas cosas. Por ahí un Mecánica Popular tenía una historia de ciencia ficción, y Mm, entonces si leemos las mismas cosas, comentamos los mismos textos. De alguna manera estamos leyendo lo mismo. Ese mm, lugar quizás lo tienen las series, pero las series ya tampoco. También son muy claro. específicas y te aíslan bastante, porque uno ve, no estamos todos mirando la misma serie como pasó con algunos hitos, ¿no? Pero y Eh, además todo es ya a demanda. Y podés clavarte una temporada completa un fin de semana con un heladito. Y no sí, es todos los miércoles a las 6 de la tarde y sale el nuevo capítulo. Y "Oh, tengo que ir corriendo a sí. ver el capítulo". Y luego llamo a mi mamá a comentarlo. Que hacíamos con Lost, por Sí, ejemplo. con Lost, y no sé, con las viejas telenovelas también, ¿no? Como los viernes, no Mm, sé, el último capítulo te dejaba como, y lo hablabas. Yo veía la telenovela con mi abuela, tipo. sí. Y algo del tiempo, ¿no? No tenemos tiempo, o sea, no hay tiempo hoy. Si hay algo que falta en el mundo, es tiempo. Aprender lleva tiempo. Y todo es urgente, porque lo de compartir las series, porque bueno, Internet está lleno de espacios en los Mm, que se supone que uno puede compartir. Pero también pasa que si no viste la serie en el momento en el que salió, no podés después partir. No hay tiempo tampoco de procesar lo que viste. ¿Viste? También tenés que salir rápidamente con el comentario. O a buscar el comentario también, como Rápidamente, bueno, termino de mirar el capítulo y ya quiero ver qué dijeron sobre los esto. videos, la Sí, proliferación de los videos de final de tal cosa explicado. A mí pero eso, aparte de que me pone muy mal, el otra vez lo escuché a Sebastián De Caro diciendo algo así como, bueno, viste que él tira como esas frases medio provocativas, pero dice algo así como la gente ya no entiende lo que ve en el cine. Pero después la matizó un poco y creo que terminó diciendo, o esto lo digo yo, la gente necesita que le expliquen qué acaba de ver. Es como de ver y me arriesgaría a leer, y la gente, bueno, siendo horriblemente sí. superior a la media, ¿no? Pero digo, bueno, vamos a pensar como en muchos casos, creo que hay una demanda justamente de: "Che, ¿estoy entendiendo lo que veo? Necesito que otra u otro me valide, me rellene, me explique". Pero también ahí hay una demanda de compartir, de Mm, no estar en soledad, ¿no? Con la obra. De ahí también me parece un poco el éxito de los booktubers, ¿no? De toda esta gente que recomienda, porque también es muy difícil. Yo creo que si no estás metido, como no sé, estamos metidos nosotros hasta el cuello de literatura. ¿Qué lees? ¿No? mm. ¿Por qué te va a gustar? ¿Por qué empezás? Necesitas que alguien, es la lógica del algoritmo también, ¿no? Necesitas que alguien te diga qué necesitas, qué te gustaría. Ir a lo seguro, no vaya a ser que empieces un libro que no te guste, Para ese ¿no? poco tiempito que tenés. Para Claro. ese poco tiempo que tenés. La verdad que está, o sea, como que está difícil en ese sentido, Es querer muy, aprender o querer desafíos claro. cognitivos, o sea, hay que laburar, ¿no? Como también vivimos en, Es en muy un mundo muy interesante difícil. esto de también leer algo que no me guste, que también implica una frustración en la formación lectora, ¿no? Y si uno quiere saltarse esa frustración y solo leer cosas que a uno le gusten, también un poco te perdés de la posibilidad de encontrarte con los bordes difusos del propio gusto, ¿no? Entonces uno empieza a leer un libro y dice,
me parece, bueno, hay muchas cosas, bueno, yo nunca dejo un libro sin terminar, yo siempre, aunque me cueste, o al contrario, no, yo leo una página y si no me gusta, no. Y esas decisiones se forman también alrededor de la idea de, bueno, ¿qué hago cuando, y qué identifico? Cuando siento que se acható la historia o que se acható mi interés en el tema o qué cosas, entonces, ¿qué estoy siguiendo y por qué me soltó este libro o por qué lo solté yo? Bueno, pero de vuelta, ahí es como la reflexión crítica sobre lo que estás viendo, la puesta en serie, ¿no? Yo creo que existen pocos placeres tan grandes como de quien consume género, ¿no? Género literario, género en películas, porque como la famosa ley de Sturgeon dice, ¿no? El 99% de la ciencia ficción es basura, pero ese 1%, o sea, el ver todas esas cosas, que a mí me pasa mucho con el terror. Yo veo mucha película de terror. De hecho, leo más ciencia ficción capaz y veo más terror. Y hay cada basofia, ¿eh? O sea, es realmente películas hechas con muy pocas ganas, con muy poca voluntad. Son, nada, pastiche, una cosa exactamente igual a la otra. Y vos ves y esperás pacientemente. Y cuando aparece esa que trajo la novedad o que hizo eso que las películas no estaban pudiendo resolver y de pronto va y lo resuelve, o sea, es una sensación muy hermosa. Y puede haber un momento hermoso en una mala película o en un mal libro también, Totalmente, cosa que porque justamente como se consume género a partir de la expectativa, a partir de todas esas cosas que sabés sobre qué hacen las otras obras que son también de ese género, cuando aparece la novedad o cuando no pasa lo que vos pensás que va a pasar, es realmente espectacular. Y también te hace como una apertura mental, ¿no? Pero para eso te tuviste capaz que fumar unos lindos bodrios. Y aunque una tenga la panza llena y donde vivir y laburo e incluso labure de lo que le gusta, el tiempo es bastante precioso. Yo me enojo cuando veo una... La otra vez me gusta ver series. En series me gusta el policial. mm, Y Cada medio tiene su género. Está bien, me parece perfecto. decoro. no, aparte me gusta como el policial ese medio barato, ¿viste? Veo mucho policial español. Es como eso, es placentero. Me gustan los whodunit también. Hay un par nuevos que salieron que están buenísimos. Bueno, y vi un inglés malísimo, malísimo. Y llegué, o sea, ya sabía, ya le había puesto la manito por la plataforma, le había puesto la manito, que de hecho me lo dejó de mostrar para seguir viendo, y le digo, no, no, lo voy a seguir viendo, ¿sí? Lo voy a seguir viendo para comprobar la manito esa que le puse. Claro, interpretó la plataforma que no. Y bueno, y efectivamente, sí, perdí. Y yo no quiero sacar la cuenta, pero unas buenas horas la vi a través del tiempo. Que toda la Es serie. que, Vi sí. toda la serie, pero bueno, es casi un interés así Masoquista. profesional, ¿no? Ah, No, no, porque me interesa justamente ver qué hace mal eso para claro. que cuando llegue el que sí, todo sea felicidad. Pero hay que tener tiempo, hay que Hay que tener invertir tiempo, sí. tiempo. Recuerdo que vi algún reel de Alan Moore diciendo justamente eso. Mm, Lean cosas malas, sí. fúmense obras que no, porque ahí vas a ver lo que sí, para tu propia escritura, tu propia creatividad, vas a ver lo que no funciona, pero también es eso, y está bien, podemos no estar leyendo la obra de nuestra vida cada día, a veces como que hay que pasarla. Y retomándome esta idea también del 90%, 99% de la ciencia ficción es una basura, un poco eso aplica a cualquier A toda cosa que Es lo literatura. que agarres, o sea, a mí no... termino diciendo, claro. Total. El 99% de todo es una basura. Igual cuando algo no es bueno, también hay algo, me parece que esto, por lo menos a mí, yo solo lo disfruto si estoy viendo con otra persona, Sí, que es total. Bueno, buscarle lo lindo a eso. Vamos a un esfuerzo para decir, esto es una obra maestra. Vamos a ver, no sé, un reality show de esos en que se cruzan en una pieza y tienen que ver con quién se van a casar. Esto es una obra maestra y vamos a buscar juntos, vamos a darnos ánimo en los momentos en donde esto sea hostil y vamos a buscar juntos lo que tiene esto de bello, hermoso, único y iluminador. bueno, yo yéndome un poco a la ciencia ficción, pero no tanto como uno creería, em, me gusta hacer eso, ver series, pero no series, series de películas,
en orden. Tipo, todas las Freddy, todas las Scream, todas las Viernes 13, en orden cronológico. Porque es muy De que- de interesante lo que salida. va pasando. Claro, el orden en el que Exacto, fueron sí. saliendo. Y ahí ves que entra en el canon, que no te mata el personaje, pero después en la otra revive. En la tercera, lo que había pasado en la segunda no existe, conecta directamente con la primera. Es muy interesante eso ver a lo largo de los años. Y estoy haciendo eso con James Bond. Con todos, empecé con Sean Connery. Todavía no me deshice de Roger Moore, porque de vuelta, las películas duran más de 2 horas. No, Y decía lo de la ciencia ficción porque te digo que la leemos un poco así, toda la tecnología que él tiene es un poco como Eh, del futuro, Y es medio, ¿no? hay un momento medio Matrix, cuando va a buscar sus armas y sus gadgets. Ay, que está Q, es espectacular. Es medio un momento en donde necesito armas y vienen todas las armas y hay una fantasía Y de... se ven todos los experimentos que están haciendo con las armas falopa que James Bond nunca usa. Pero a lo que iba es difícil ver James Bond hoy, en el año 2026, siendo feminista de pronto. De Sean Connery no tenía muchos pruritos, ¿no? Todo, James Bond es un machirulo espantoso, pero por ejemplo aprendí que a James Bond siempre le salvan las papas las chicas. Por más que la película sea lo más machista que se crea, en el subtexto, argumentalmente, al final siempre le ayuda un personaje femenino. Sí sobrevive, sí. No, siempre se mueren, no, las minas la van caen así, pero siempre terminan salvando la situación. Él es bastante inútil. Entonces, por ejemplo, eso es muy interesante, ¿no? Ir en contra de lo que la obra te está proponiendo. Claro. Por eso, volviendo a lo que hablábamos de la ciencia ficción como lo dijiste, la afinidad ideológica, hay que leer a Heinlein, Mm. ¿entendés? Hay que leer a Robert Heinlein. Bueno, Sin City, que mencionábamos hace un rato, por otros motivos, también es una de esas obras en las que uno se separa de la visión ideológica del autor y de su reflejo en la obra, y encuentra, sin embargo, en la obra un montón de material para digamos, como que en lo que uno se siente estéticamente afín, a pesar de reconocer que probablemente no viene de un lugar ideológico parecido. Y eso es un encuentro con algo que me parece que es muy interesante de lo que dijiste hace un rato acerca del encuentro con lo extraño, que provee la literatura en general, pero en particular la ciencia ficción, donde siempre hay una función de aprendizaje, siempre hay una función educativa, en la posibilidad de que ya a través de un personaje, ya como lector al llegar a la obra, uno tenga que hacer el ejercicio de conocer lo extraño Hay que y no pensar. solo de verlo pasar, ¿no? Sí, hay que ponerse a pensar. Hay que pensar. Y eso me parece una excelente manera de culminar esto, Sí, ¿no? la verdad que he aprendido mucho. Ah, Ah, Yo también, chicos. bueno, muchísimas gracias, Lucía, por venir. Muchas gracias a ustedes. uso de Aleguín. Una más, Elena. está muy bien. Mi Sí, gata sí, se sí. llama Úrsula por Leguín. Tiene ¿Ah, sí? 18 años. Muy bien. Leí Los Desposeídos y flashé. Fui a adoptar un gato y pasaron cosas. Esa cosa. Cada cual se arma su propia sociedad, ¿no? Como su manadita. Bueno, muchas gracias por haber venido, por traernos el conocimiento y la educación. No, por favor. Gracias a ustedes y gracias por el espacio también que está hablando de divulgación y aprendizaje. Está re lindo. Y gracias a Majo. Hablando de divulgación y aprendizaje, también recomendamos Monstcast, me cuesta pronunciarlo, Monstcast Sí. también, en donde hablan y donde ahora van a seguir hablando con mejor De iluminación, monstruos. de monstruos. De todos los Es- géneros. Muy interesante además como tema y a través de obras que muchas veces son obras populares, obras que seguramente ya vieron y por lo tanto está bueno escuchar hablar al respecto y aprender más. Dicho esto, muchas gracias a Magia Libros, muchas gracias a toda la gente, A toda la gente. a toda, Toda. a toda, incluso a la que no me cae bien. Ah,